Imagínate la vida como un puente colgante viejo. Cada palabra, cada gesto y cada promesa son las tablas que sostienen nuestra confianza. Y en mi caso, algunas de esas tablas ya crujían desde hace tiempo, anunciando que algo terrible estaba por suceder. Desde que recuerdo, siempre fui el tipo tranquilo, el que prefiere callar antes que estallar. Pero esa noche, cuando mi mundo comenzó a desmoronarse, me di cuenta de que el silencio puede ser tan doloroso como el grito más agudo. Todo empezó con un mensaje: necesitamos hablar. Ya no podemos escondernos. Leí ese texto en la oscuridad de mi cuarto, sudando frío, sintiendo que las tablas del puente bajo mis pies se resquebrajaban. Era ella, mi novia de 5 años, la mujer con la que había planeado comprar un depa, viajar sin rumbo y, quién sabe, tal vez hasta tener hijos. Pero ese mensaje era como una fisura que avanzaba sin control. Al principio pensé que era una pelea tonta. Lo lógico sería que estuviéramos estresados por el trabajo, o que la rutina nos estuviera carcomiendo. Pero cuando la vi al día siguiente, su mirada evitaba la mía, y en sus pupilas leí mentiras no confesadas. Me senté frente a ella en la mesa de la cocina, las luces amarillas del pasillo dibujaban sombras en la pared. ¿Qué sucede?, dije tratando de sonar sereno. Ella respiró hondo y, en lugar de explicarlo, soltó un nombre, el de mi mejor amigo. El golpe fue sordo, como si de pronto el puente cediera un tramo entero. Aquella persona a quien le contaba mis miedos más oscuros, mis sueños adolescentes y mis inseguridades, era ahora el filo de una daga clavada en mi espalda. El estómago se me revolvió, sentí náuseas, rabia y una incredulidad brutal. No puede ser real, pensé, pero la voz de ella, calmada, traía en cada sílaba la confirmación de mi peor temor. Sentí como la carcoma de la traición devoraba cada recuerdo compartido. Las risas en el cine, los domingos de pizza, las horas que pasamos planeando un futuro. Todo se convirtió en polvo y cenizas. Intenté preguntar más, exigí respuestas, pero cada respuesta abría otra herida. Era un laberinto de mentiras, fechas cambiadas, encuentros secretos, mensajes borrados. Lo peor no era que hubiese ocurrido, lo intolerable era que yo lo hubiera ignorado, que mis propios silencios hubieran alimentado la mentira. Mientras ella hablaba, noté una sensación extraña en mi pecho, un nudo de dolor mezclado con culpa. ¿Cuántas veces la había llamado sin atender mi intuición? ¿Cuántas noches me quedé dormido sin escuchar su voz al otro lado de la línea? La inseguridad, ese viejo compañero que jamás me dejó, me susurraba que había sido yo mismo quien permitió esta traición. Y en medio de ese torbellino, me di cuenta de que no valía de nada culparla solo a ella. Mis propias dudas y miedos habían creado el terreno fértil para su engaño. Cuando finalmente cayó, el silencio fue ensordecedor. Las tablas del puente crujían más fuerte a cada segundo, como si la estructura colapsara ante mi vacío interior. Me paré de golpe, la silla cayó atrás con un estrépito. ¿Y ahora qué?, pregunté sin realmente saber si quería una respuesta. Ella bajó la mirada, y por un instante creí detectar lástima en sus ojos. Pero era lástima hacia mí o hacia ella misma, nunca lo sabré con certeza. Salí de su departamento con la sensación de flotar en el aire. Aquel puente que era mi vida oscilaba sin control, y yo no tenía nada a que aferrarme. Mis manos temblaban, y cada paso retumbaba en mi cabeza como un martillo que golpea una clavija. El viento de la calle me golpeó la cara, recordándome que afuera todo seguía igual, ajeno a mi desastre interno. Ahora estoy aquí, frente a ti, contándolo todo como un monólogo desesperado. No sé si esta confesión me redimirá o solo es otra herida que no deja de sangrar. Lo único que tengo claro es que, para reconstruir este puente, primero tendré que enfrentar mis propios demonios, esa voz interior que me dice no eres suficiente y el recuerdo constante de su traición. Pero eso, querido espectador, lo veremos en el siguiente bloque. Porque mientras camino por esta cuerda floja, el choque de mi pasado con mi futuro está lejos de terminar. Y créeme, cuando descubras qué ocurrió realmente con mi mejor amigo, vas a sentir ese dolor intenso que me desgarra el pecho ahora mismo. Empecé a caminar sin rumbo, dejando que las luces de la calle y el eco de mis pasos marcaran el ritmo de mi tormento. En mi cabeza sonaban fragmentos de esa conversación como un disco rayado. ¿Qué sucede? ¿Y ahora qué? Y el crujir de cada recuerdo traicionado. Sentía que cada semáforo en rojo era una señal para detenerme y enfrentar el dolor, pero mi cuerpo seguía avanzado, como un autómata impulsado por la rabia y la culpa. Las aceras estaban mojadas por una lluvia leve que apenas limpiaba la mugre de la ciudad. Para mí,
La humedad era un símbolo de mis propias lágrimas no derramadas. Cada charco reflejaba mi cara desencajada, con ojeras que gritaban noches en vela repasando cada palabra, cada gesto que pasé por alto. Me invadió una mezcla de nostalgia y furia, nostalgia por la felicidad fácil que habíamos construido, y furia porque esa misma felicidad había sido la pantalla perfecta para esconder mentiras. Recordé esa fiesta en casa de mi amiga Ana, donde reímos hasta las 3 de la mañana y el mundo parecía nuestro. Ahí estaba él, mi mejor amigo, ofreciéndome una cerveza primero y después su teléfono cuando se me cayó el mío. Yo confié, ¿cómo no hacerlo? Pero esa noche fue la última vez que vi su lealtad intacta. Y de repente comprendí que, mientras yo estaba seguro de que lo tenía todo bajo control, él sembraba dudas en la mente de ella como un jardinero enloquecido regando celos y segundas intenciones. Mis manos, aún temblorosas, buscaron el bolsillo donde guardaba su número, pero solo hallé mis llaves. ¿Debía llamarlo? ¿Enfrentar a quien había sido mi hermano de elección? El deber moral de confrontar la verdad se estrellaba contra mi pánico a la respuesta. Sí, fui yo. Te quitamos lo único que tenías, tu paz. El pensamiento me erizó la piel. Intenté buscar refugio en un café 24 horas, pero la música suave y los murmullos ajenos me recordaron lo solo que estaba. Pedí un café largo y amargo, su sabor me pareció adecuado, una metáfora líquida de mi existencia reciente. Mientras lo sorbía, me asaltaron voces del pasado. Mi mamá, preocupada, siempre me decía, hijo, no te pongas a dar explicaciones a quien no las merece. ¿Pero qué merecía yo? ¿Seguir siendo el tipo callado, el omnímodo silencioso que permitía que su mundo interno se envenenara sin un solo grito de auxilio? En ese instante, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi hermana menor. ¿Estás bien? Mamá está nerviosa. Llámame cuando puedas. El cariño en sus palabras dolía casi tanto como el vacío que sentía. Me invadió la culpa. En mi afán de protegerla de los dramas de adulto, la había pintado de inocente, pero ahora la realidad invadía su tranquilidad también. No respondí. Guardé el teléfono y miré al vacío, ni siquiera yo sabía qué contestar. Salí del café con el corazón acelerado, y la lluvia había cesado. Un taxi pasó junto a mí, pero no tuve fuerzas de parar uno. Sin darme cuenta, llegué a la vieja estación de metro donde solía ir con él. Pensé en subirme y respirar ese aire reciclado lleno de historias ajenas, pero en vez de eso, me quedé sentado en un banco oxidado. Ahí, con el ruido del tren alejándose, entendí que el verdadero problema no era solo su traición, sino mi incapacidad para creer en algo más allá de mis propios miedos. Fue entonces cuando sentí un nudo en la garganta y la primera lágrima resbaló, una lágrima de rabia contra mí mismo, de dolor por haber confiado ciegamente y de decepción por haber ignorado las señales. Me descubrí gritándole al cielo, ¿por qué no lo vi venir? ¿Por qué permití que destruyeran lo que más amaba? Y en ese grito sordo, algo dentro de mí cambió, la mentira había arrancado mi inocencia, pero había dejado al descubierto una fuerza que no sabía que tenía. Me levanté con la determinación temblando en cada músculo. Tenía que enfrentar esto, hacer justicia, aunque solo fuera para mí mismo. No importaba si me hundía en la oscuridad o si terminaba perdonado. Necesitaba un cierre. Guardé las llaves y di media vuelta, decidido a volver al epicentro de mi dolor. Pero justo cuando me disponía a caminar de regreso, mi teléfono sonó otra vez, un número desconocido. Sin pensarlo, deslicé para contestar. Una voz áspera, sin nombre, apenas un susurro, él no te lo dijo todo. Hay una carta que debes leer antes de juzgar. Y con esas palabras, el puente sobre el que creí caminar empezó a balancearse de nuevo. ¿Quién hablaba? ¿Qué carta? Mis piernas temblaron, la historia estaba lejos de haber terminado. En el próximo bloque, te contaré cómo esa carta cambió por completo mi perspectiva, y encendió una llama que todavía arde dentro de mí. Abrí el sobre con manos temblorosas, sintiendo el pulso retumbar en mis sienes como tambores de guerra. La tinta corría bajo la luz amarilla de la lámpara del pasillo, y cada palabra parecía retorcerse en mi interior. Querido, comenzaba la carta, pero no era para mí, era para ella, y mi nombre ni siquiera aparecía. Sentí un puñal en el estómago. Aquella letra, clara y firme, destapaba una alianza secreta entre los dos, urdida mucho antes de que yo sospechara. Mientras leía, el aire se volvía más denso. Cada línea era un cuchillo, confesiones de encuentros clandestinos en hoteles baratos, planes de escapar juntos,
promesas de un nosotros que me arrancaban la piel a tiras. Él la había convencido de que mi amor era una jaula y que solamente con él encontraría la libertad. La ira me subió a la garganta, un fuego oscuro que me erizaba el vello. La traición ya no era un puñal, era un incendio que devoraba mis recuerdos. Cerré los puños, con la hoja hecha trapo entre mis dedos. Me sentía sucio, como si esa complicidad me impregnara a mí también. Mi mente retrocedió a los días en que reía con ella mientras él merodeaba en las sombras de nuestra felicidad, alimentando celos que yo creía infundados. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no olí esa atmósfera de conspiración? El nudo en mi garganta volvió a apretar, y por primera vez me di cuenta de cuánto había idealizado esa relación, convirtiéndome en cómplice de mi propia derrota. Un estruendo de rabia me obligó a arrugar la carta y lanzarla al suelo. Mis ojos, encendidos, buscaron un culpable. ¿Quién era peor, ella por dejarse convencer o él por jugar con mi vida? No importaba, la conclusión era la misma, estaba solo frente a un mundo de mentiras. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano y respiré hondo. Tenía que confrontarlos, y al mismo tiempo deseaba que toda aquella farsa desapareciera, incluso si eso significaba destruirlo todo. El teléfono vibró de nuevo con un mensaje: no actúes sin leer esto. Era un archivo adjunto, un audio. Sentí un escalofrío al darle play. La voz de ella, en un susurro cargado de culpa, decía: si estás escuchando esto, es porque temí mirarte a los ojos. Él me engañó con promesas falsas, y yo me dejé llevar. No quería herirte, pero alguien tenía que protegernos. Luego, la voz de mi amigo, grave y persuasiva: hazlo por nosotros. Aléjate de él y únete a mí. Juntos podemos empezar de nuevo. El corazón me latía tan fuerte que el mundo entero tembló. La manipulación que daba al desnudo en ese audio, no era solo un deseo suyo, era un plan cuidadosamente ejecutado. Y en medio de ese triángulo mortal, yo era la víctima, o quizás también mi propio verdugo al no querer ver señales. Me arrodillé junto a la lámpara, con la cabeza entre las manos, sintiendo como las lágrimas se mezclaban con sudor. Quise gritar, pero el sonido quedó atrapado en mi pecho. El puente bajo mis pies ya no era de madera, era un abismo sin fin. Tuve dos opciones: hundirme en la oscuridad o buscar un resquicio de luz en medio de tanto engaño. Y ahí, en ese instante, algo cambió dentro de mí. Renuncié al papel de víctima y supe que, para salvarme, tendría que demandar la verdad sin concesiones. Pero justo cuando iba a salir a enfrentarles, mi teléfono sonó otra vez. En la pantalla parpadeaba un nombre desconocido. Lo miré con terror y esperanza a la vez. Al contestar, la voz susurró: no todo lo que crees haber visto es real. Hay algo más, algo que ellos mismos no conocen. Y en ese silencio, con la sangre hirviendo en mis venas, supe que estaba a punto de descubrir el secreto más oscuro de nuestra historia. Pero tendrás que esperar, porque en el próximo bloque revelaré esa verdad que todo lo cambiará. Empezó con un susurro al otro lado de la línea que heló mi sangre: no todo lo que crees haber visto es real. Hay algo más, algo que ellos mismos no conocen. Me quedé inmóvil, el auricular temblándome en la mano. Por un instante, pensé que era otra trampa, otro juego de sombras para mantenerme en esta pesadilla. Pero había algo en esa voz, un temblor de sinceridad, un dejo de urgencia que me impulsó a escucharlo. ¿Quién eres?, logré decir, la voz rota por la confusión y el miedo. Hubo un murmullo breve y luego: claridad, soy alguien que estuvo muy cerca de todo esto. Vi cosas que ni ella ni él vieron venir. Quería protegerte. Mi corazón se me atragantó. ¿Protegerme de qué? ¿De más mentiras? El puente de mi vida, tan maltrecho ya, amenazaba colapsar de nuevo. Respiré hondo y di un paso atrás, apoyándome contra la pared. En el silencio que siguió, solo pude percibir el ruido sordo de mi propia sangre. ¿Qué viste?, pregunté, conteniendo las ganas de golpear una pared o romper el teléfono. La voz sonó más cercana, como si el interlocutor estuviera justo a mi lado. Ella no es la única víctima aquí. Tu familia, tu hermana, tu madre, también han estado atrapadas en esto sin saberlo. Ese audio que escuchaste es solo la punta del iceberg. Hay una razón por la que tu amiga Ana te recomendó no involucrarte demasiado, y porque tu madre siempre te pidió no contarle todo. Hay algo que te ocultan. El golpe me dejó sin aliento. Recordé cada advertencia de mi madre: hijo, hay cosas que no debes escarbar,
porque una vez que la saques, no hay vuelta atrás. Pensé en mi hermana, siempre inocente, siempre llena de confianza. ¿Cómo podían haberla colocado en medio de esta red de engaños? ¿Me estás diciendo que mi familia sabe algo de todo esto? Musité. No saben todo, replicó la voz. Pero alguien les ha estado susurrando mentiras que tú nunca escuchaste. Hay una carta, otra carta, escondida en tu casa, en el sitio donde guardas los recuerdos de tu infancia. Esa carta cambia por completo la manera en que entiendes esta traición. El corazón me latió tan fuerte que sentí el pulso hasta en las rodillas. Mi infancia, fotos de cumpleaños, cartas de amor de mi novia, regalos de mi hermana. ¿A dónde podía estar esa carta? Recuerdos era una vieja caja de cartón que guardaba en el trastero de mi depa, junto a un álbum de fotos y un diario antiguo que mi padre me regaló antes de morir. ¿Dónde está esa carta? Exigí, sin pensar en las consecuencias. Entre las páginas del diario de tu padre, respondió la voz, suave pero firme. Léela y sabrás por qué ella y tu amigo actuaron como lo hicieron. Pero cuidado, la verdad que vas a leer no solo expone traiciones, sino decisiones que tu propio padre tomó para proteger a la familia. La frase me golpeó como una tormenta. Mi padre era mi héroe silencioso, el hombre al que siempre admiré por su generosidad y su criterio impecable. ¿Podría él haber conspirado a mis espaldas? Un sudor frío recorrió mi frente y mis manos comenzaron a sudar. Cerré los ojos e intenté procesar la magnitud de lo que me estaban diciendo. Todo lo que creía firme en mi mundo, mi identidad y mi pasado, pendía de un hilo. La voz en el teléfono pareció leer mi mente. Sé que duele. Pero si quieres entender por qué ella te engañó con tu amigo, porque manipuló tu realidad, y porque tu familia reaccionó así cuando la traición salió a la luz, necesitas esa carta. Tienes que leerla cuanto antes. Y hazlo solo. No involucres a nadie más hasta que la hayas leído. La llamada se cortó sin más explicaciones. El silencio resonó en mis oídos como un trueno. Me senté en el piso, el teléfono aún pegado a la oreja, y me pregunté si estaba a punto de desenterrar más dolor del que podía soportar. Sin embargo, una parte de mí, quizá la misma voz que me impulsó a confrontar esta traición desde el principio, me urgía a ir por esa carta. Me levanté con esfuerzo. La noche se había vuelto más oscura, como si la ciudad se retractara de mi sufrimiento. Crucé el pasillo hasta el trastero de mi depa, con la adrenalina latiendo en cada músculo. Abrí la vieja caja de cartón. Dentro estaba el diario de cuero, gastado por los años, con el nombre de mi padre en letras doradas. Lo tomé con cuidado, sintiendo su peso como una promesa y una amenaza a la vez. Deslicé mis dedos por las páginas hasta encontrar un sobre sin sellar, escondido entre las hojas de una entrada fechada el 12 de marzo de 2010. El papel amarillento crujió al abrirlo. Adentro, una letra clara y familiar, la de mi madre. Para mi hijo, cuando sea mayor de verdad, decía el encabezado. El nudo en la garganta me impidió respirar al instante. Apoyado contra la pared, con el diario abierto sobre mis piernas, sostuve la carta frente a mí. Cada palabra brillaba en la penumbra. Mi amor, si estás leyendo esto es porque ya no soy parte de tu mundo. Tal vez nunca entenderás las razones, pero quiero que sepas que todo lo hice pensando en tu bienestar. Hay secretos que, de salir a la luz, habrían destruido más que corazones rotos. Tu padre y yo pactamos silenciar verdades para protegerte, pero ahora ha llegado el momento de que sepas la verdad de quién eres realmente. El cuero del diario olía a pasado, y la tinta de la carta a traición. Sentí una mano temblorosa aferrarse a mis hombros, aunque sabía que estaba solo. Mis pies dolían de tanto temblar, y mi corazón palpitaba como si intentara romper mi pecho. Levanté la mirada al techo, temblando de anticipación y terror. La carta contenía la clave de todo, la razón de las manipulaciones, el motivo de las alianzas secretas, el origen del dolor que había arrasado mi vida. Y ahora, enfrentado a la verdad de mi propia sangre, supe que no habría marcha atrás. Empecé a desdoblar la carta con la respiración contenida, como quien se asoma a un abismo. Cada línea de la caligrafía de mi madre se antojaba un mosaico de verdades ocultas, y al leer la primera frase sentí que algo dentro de mí se hendía para siempre. Mi querido hijo, te pido perdón de antemano si mis palabras te hieren más de lo que sanarían. Hace 15 años, tu padre y yo nos enfrentamos a un miedo tan grande que preferimos guardarlo en un cofre de silencio. Un temblor me recorrió de pies a cabeza.
Cerré los ojos para asimilar aquel perdón de antemano que no había imaginado como parte de nuestra historia. Mi infancia, aquellos años de risas, abrazos de buenas noches y paseos de domingo cobró un matiz siniestro. Cuando abrí de nuevo los ojos, la tinta parecía moverse, como si quisiera revelarme secretos todavía más profundos. Cuando naciste, descubrimos algo en tus análisis que jamás supimos cómo enfrentar. No eras, como nosotros. Tus características genéticas, tu salud, tu sensibilidad extrema, nos hicieron temblar. Tu padre sugirió que, si alguien llegaba a conocerlo, tú serías tratado diferente, señalado como el distinto. Y temíamos por tu felicidad. Sentí un puñetazo en el pecho. Distinto. La palabra resonó con eco de oscuridad. Recordé las veces que me pregunté por qué me hacía tanto daño un simple grito en la escuela, o por qué mi piel reaccionaba al más mínimo cambio de clima. Nunca imaginé que mis padres habían guardado silencio para protegerme, pero ese silencio suena ahora como un sepulcro. Decidimos ocultar la verdad, fingimos unos resultados, alteramos registros, inventamos diagnósticos comunes. Te criaste pensando que eras normal, y con ello creíste que tus miedos y dolencias eran solo producto de tu mente. Pero el peso de esa mentira consumió muchas de tus noches de angustia. La mezcla de gratitud y rabia me estrujó el corazón. Agradecía la intención amorosa que motivó aquella farsa, pero me enfurecía descubrir que mi propia identidad había sido manipulada, troceada entre excusas y hojas oficiales reescritas. Cada lágrima que había derramado en soledad cobraba ahora el doble de peso. Hace un mes, cuando ella te traicionó con tu amigo, yo volví a encontrar esa antigua letra de tu padre. Había guardado una copia de todo, por si tú, algún día, necesitabas conocer tu verdadera historia. Pero temíamos que esa revelación te destrozaría aún más. Hasta hoy. La carta concluía con una petición tan desgarradora como un cuchillo: léela con la mente y el corazón abiertos. Solo tú puedes perdonarnos y entender la magnitud de lo que hicimos. No estoy segura de si merecemos tu perdón, pero necesitamos que comprendas que todo fue por amor. El cuarto dio vueltas, y la carta se deslizó de mis manos como un cadáver de papel. Me senté en el suelo, apoyado contra la pared, sintiendo el peso de cada palabra clavada en mi espalda. De pronto, mis recuerdos de aquel diagnóstico falso, las inyecciones que dolían, los ilimitados paseos al hospital, las miradas compasivas de los desconocidos cobraron un nuevo sentido. Habían sido una obra de teatro para ocultar una verdad biológica que mis padres creyeron poner bajo llave. ¿Quién era yo, entonces? ¿El fruto de un experimento natural o de un accidente biológico? ¿Un ser humano especial o un hombre normal al que le habían pintado de diferente por amor? El yo que había sufrido en silencio era en realidad un personaje creado por el miedo de quienes más me amaban. Esa traición de mis propias raíces dolía tan hondo como la de mi novia y mi amigo, pero era más íntima, más oscura. Pasé de la confusión a la rabia y de la rabia a la determinación. Sabía que el próximo paso era confrontar a mis padres, exigir respuestas, reclamar mi historia. Pero sentía en la nuca la presencia de otra traición. Alguien había filtrado esa carta. ¿Fue mi madre quien la dejó entre las páginas, o alguien más la colocó allí para manipularme de nuevo? Esa pregunta punzaba más que cualquier otra. La mano que rompió mis certezas podía ser la misma que me había protegido. El teléfono volvió a sonar, y mi pulso se aceleró. Esta vez reconocí el número de mi padre. Tembloroso, lo contesté. Hijo, lo siento. Sé que nada de esto justifica el dolor, pero necesito explicarte todo. Por favor, escucha mi voz antes de decidir. Su voz, rota por el llanto, me arrastró a una nueva espiral de preguntas. De pie, con la carta empapada en mis manos, supe que al otro lado de la línea estaba la última pieza del rompecabezas. Una pieza que prometía cerrar un ciclo, o inaugurarlo de nuevo bajo una luz más terrible. Y mientras mi padre buscaba las palabras adecuadas, la verdad amenazaba con resurgir una vez más, mostrándome quién había sido en realidad, y quién estaba a punto de convertirme. La voz de mi padre temblaba al otro lado de la línea, cargada de un peso que resonaba en cada sílaba. Hijo, lo sé. Lo primero que debes entender es que tus abuelos biológicos tienen algo que ver. Me quedé callado, el teléfono pegado al oído, sin poder procesar esas palabras. Mi padre tosió antes de continuar. Antes de tu nacimiento, tu madre y yo descubrimos que tus condiciones genéticas provenían de una complicación muy rara,
Y la familia de tu madre aceptó encargarse de ti como propio, bajo la promesa de mantener todo en secreto. Fue un acuerdo desesperado, un pacto de sangre y silencio. Tus abuelos maternos no eran conscientes de lo que haríamos. Pero una vez que tú estuviste aquí, comprendimos que el mundo no estaba preparado para algo diferente de lo que ellos esperaban. Cada palabra se estrelló contra mi mente como olas furiosas. Abuelos biológicos. Recordé las visitas que hacíamos a mis tíos, como mi mamá evitaba preguntas sobre sus orígenes, como mi padre cambiaba de tema cuando mencionaba la genética o mi salud especial. Habían tejido una red tan compleja que ahora sentía que me encontraban atrapado en su telaraña invisible. ¿Significa eso que no soy hijo de ustedes? Pregunté, con la voz quebrada mientras mi mundo se desmoronaba aún más. No, hijo, respondió. Tú siempre has sido nuestro hijo. Pero la verdad es que hay un linaje que jamás quisimos revelarte. Tus abuelos maternos, esos que pensábamos lejanos, tenían un don muy particular, una capacidad de percibir emociones y enfermedades con un nivel casi profético. Creyeron que tú también nacías con ese don y temieron que el mundo te cazara, que te convirtieran en un objeto de estudio. Por eso pactamos cambiar tu registro, mezclar tus datos con otros niños, descontar tus peculiaridades. Fue un acto de amor y de miedo. El crujir de mi corazón era tan fuerte que casi podía oírlo. Aquel don al que aludía mi padre explicaba mis sensibilidades extremas, mis reacciones viscerales ante una discusión ajena, las veces en que el simple perfume de alguien me provocaba malestar. Yo creía que era un problema médico inofensivo. En realidad, era la semilla de algo que mis padres deseaban proteger, a cualquier precio. ¿Y la carta? Dije, apretando los puños. ¿Por qué mi madre me dejó eso en el diario de mi padre? Porque supimos que no podríamos mantener el silencio para siempre, contestó él. Cuando ella escuchó tu audio y vio cómo tu mundo se desmoronaba, comprendió que ya no tenía sentido postergar tu llegada a la verdad. Dejó la carta allí para ti, sabiendo que tarde o temprano la encontrarías. Creímos que si lo hacíamos con cuidado, podrías perdonarnos. Pero tal vez subestimamos el dolor que eso te causaría. El aire a mi alrededor se volvió helado. Cada paso que había dado en esta pesadilla, cada engaño descubierto, estaba unido a un temor ancestral de mis padres, la posibilidad de que yo fuera rechazado, cazado, convertido en un experimento. Pero ahora, lejos de sentirme protegido, me sentía manipulado, criado con mentiras. ¿Y mis abuelos? Pregunté, porque necesitaba un nombre, un rostro para comprenderlo. ¿Dónde están? ¿Saben algo de esto? Hubo un silencio tan denso que creí que la llamada había terminado. Luego mi padre respiró hondo. Tu abuela vivía cerca de aquí, en la colonia Jardines. Pero murió hace 2 años. Tu abuelo desapareció después de su entierro. Nadie sabe qué pasó con él. Creímos que había huido para no enfrentar lo que habíamos hecho. El golpe me hizo tambalear. Una parte de mí anhelaba conocer esa figura ausente, culparlo, preguntarle por qué había permitido ese pacto. Otra parte sentía miedo de saber tanto. ¿Y si él cargaba con la llave de más secretos? Papá, musité. Esto es demasiado. Lo sé, dijo. Y lo último que quiero es añadir más dolor al tuyo. Pero necesito que vengas a casa. Mira, no para atacarte ni reprocharte, sino para que veas documentos, cartas, todo lo que guardamos. Creo que mereces entender cada pieza, tener todas las respuestas antes de decidir tu futuro. Colgué el teléfono y me quedé en silencio un rato, con el diario y la carta apilados en mis piernas. El puente de mi vida ya no era solo un camino quebrado, era un laberinto de pasados ocultos, pactos de miedo y traiciones bajo la máscara del amor. Respiré hondo, intentando ordenar pensamientos y emociones, rabia, confusión, un extraño anhelo de reconciliación. Finalmente, me incorporé y guardé la carta con cuidado. Tomé mis llaves y salí, decidido a llegar hasta el final de esta historia. Mientras caminaba hacia el coche, sentí que algo había cambiado en mí. Ya no era el mismo hombre vulnerable y engañado de antes. Cada paso era una mezcla de temor y coraje. Mientras el motor arrancaba, miré al cielo nocturno, plagado de estrellas titilantes, indiferentes a mi caos. Pensé en mi familia, en mis padres que habían construido su amor sobre el miedo, y en mi amiga Ana que siempre me decía que la verdad era el único puente que no se derrumba. Con el pie en el acelerador, supe que estaba yendo hacia un momento decisivo.
el instante en que conocería cada secreto, cada razón y cada culpa. Y aunque no sabía si encontraría redención o una herida más profunda, estaba dispuesto a cruzar ese umbral. Porque en este juego de sombras y verdades ocultas, la única forma de sanar era enfrentar la luz que, por tanto tiempo, mis padres habían temido encender. La noche era un túnel interminable de faros y sombras mientras conducía hacia la casa de mis padres. El motor rugía con cada kilómetro que me alejaba de la nada de mi depa y me acercaba al epicentro de mi propia historia. Mi pulso retumbaba en los oídos, extrayendo un compás de ansiedad y determinación. Necesitaba respuestas, aunque temiera lo que descubriría. Al llegar, vi las ventanas iluminadas con esa luz cálida que siempre recordé como sinónimo de hogar. El corazón me dio un vuelco. ¿Podría aparecer ante ellos después de todo lo que supe y pedir más información sin odiarlos por completo? Respiré hondo, me ajusté la chaqueta y abrí la puerta. El olor a café y a madera vieja me recibió como un fantasma que regresa al lugar donde lo traicionaron. Mi madre estaba de pie junto a la mesa del comedor, con el rostro pálido y la mirada impedida por el recuerdo. Mi padre, sentado en un sillón de cuero gastado, levantó la vista y vio mi silencio en la entrada. No había reproches en sus ojos, solo una mezcla de culpa y esperanza. Me acerqué despacio, llevando la carta y el diario envueltos en mis manos como armas y llaves al mismo tiempo. Papá, mamá, dije con voz áspera. Quiero ver todo. Cada carta, cada registro, cada documento. Necesito entenderlo de una vez por todas. Mi madre tragó saliva y ladeó la cabeza, el cabello cayendo como un velo triste. Sin hablar, fue por un estante bajo, sacó una carpeta negra y la dejó en la mesa. Mi padre se levantó y encendió una lámpara, ocupando el lado opuesto de la mesa para crear un escenario íntimo y tenso. Abrí la carpeta y vi sobres etiquetados con fechas y nombres, registro médico original, carta de tus abuelos biológicos, documentos de cambios de identidad. La carpeta temblaba cuando la tomé. Abrí primero el sobre más antiguo, fechado en diciembre de 2009, donde mi padre guardó su propio testimonio. Para mi hijo, cuando llegue el día en que merezca saberlo. Tu madre y yo te amamos por encima de todo. Al quedarnos sin opciones, aceptamos el trato con tu familia biológica. Ellos te criarían como nuestro hermano, y nosotros ocultaríamos tu origen. Teníamos miedo de que te hicieran estudios, de que te ofrecieran dinero a cambio de usar tu condición para experimentos. Cada línea me dolía en la piel. Lo doblé con cuidado y cambié al siguiente documento, una carta breve de mis abuelos. Querido nieto, sabemos lo mucho que te han amado tus padres, pero temíamos por tu bienestar. Nos alejamos para no interferir. No buscamos tu pérdida, sino tu protección. Esa frase se me atragantó. Protección, a costa de la verdad. Di un trago de saliva y abrí el último sobre, un expediente con tuplas de datos médicos y una nota al margen. Actividad cerebral atípica en zonas de empatía y percepción sensorial. Posible, don, hereditario. Mi mente retrocedió a todas aquellas veces que me sentí agotado sin razón, o que percibí el dolor ajeno como si fuera mío. Todo encajaba ahora, pero la sensación no trajo alivio. Me enfureció la idea de que mi vida hubiese sido administrada por mentes asustadas que preferían las sombras a la honestidad. Levanté la vista y vi a mis padres, sufriendo un remolino de remordimientos. Mi madre alzó la mano, dispuesta a explicar. Hijo, hicimos esto por amor. No sabíamos cómo manejarlo, teníamos miedo de perderte. Pero me mentiste. Grité, y la casa tembló con mi voz. Me hicieron creer que era débil, enfermo, distinto. Me robaron años de mi propia historia. Mi padre se levantó y se acercó con paso lento. Sin tocarme, dejó caer su voz. Lo siento. Nunca supimos si debíamos decirte la verdad o protegerte. Al final, elegimos protegerte. Pero hoy reconocemos que fue un error. El silencio se extendió, pesado y hiriente. Saboreé cada segundo, mis lágrimas estaban pendientes, pero el dolor era más bien rabia y decepción. Aún así, algo se quebró dentro de mí al ver sus rostros exhaustos. Aquel reproche era también una confesión de amor torcido, de padres humanos que temieron lo desconocido. Ahora necesito saber una cosa más, dije, tragando la rabia. ¿Por qué permitieron la traición de ella y mi amigo en medio de todo esto? ¿Cómo no se dieron cuenta de que me estaban llevando al borde del abismo? Mis padres intercambiaron miradas inciertas. Mi madre respiró y respondió,
Nos conocíamos sus papeles, sus mentiras, pero no imaginamos el alcance. Tu amigo estuvo persuadido por promesas de poder, y ella se dejó llevar por la idea de sentirse normal a tu lado. Fue otra faceta de miedo. También querían protegerte de lo que éramos tú y yo. El golpe fue doble. No solo me habían manipulado, sino que quienes amaba creyeron que yo no merecía enfrentar mi realidad por mí mismo. Sentí que cada pedazo de mi vida había sido un truco monumental. Respiré hondo, buscando algo de claridad. Está bien, dije con voz baja. Entenderé sus razones, pero necesito reconstruir mi propia historia. Quiero consultar a un especialista, averiguar en qué consiste este don, y decidir si quiero abrazarlo o dejarlo atrás. Mis padres asintieron, con alivio y miedo. Mi padre exhaló, te acompañaremos en ese camino, hijo. Y esta vez, sin más mentiras. Cuando salí de la casa, el amanecer apenas comenzaba. El cielo teñido de rosa y naranja me recordó que cada día trae una página en blanco. El puente roto bajo mis pies seguía colgando, pero esta vez con la promesa de reconstruirse con verdad y decisión propia. Mientras me alejaba, supe que la verdadera historia apenas empezaba, la de un hombre que descubrirá el alcance de su propio ser, y al final, decidirá si sus peculiaridades son su maldición o su salvación. El sonido de mis propios pasos retumbaba en el corredor del consultorio, cada latido recordándome que estaba a punto de enfrentarlo, el origen de mi don. El médico, una mujer de mirada serena y traje impecable, me recibió con un apretón de manos firme. Sentí un escalofrío. Era la primera vez que compartía mi historia completa sin filtros ni mentiras. Cuéntame, dijo ella, sentándose frente a mí. Todo lo que consideres importante. En segundos, mis dedos temblorosos repasaron el viaje, la traición de mi novia y mi amigo, la carta de mi madre, el pacto de sangre y silencio, el diagnóstico más falso de la historia y ahora, mi miedo y mi rabia concentrados en esa silla. Mientras hablaba, las palabras fluían como un río desbordado, liberando la tensión que durante años creí imborrable. Ella asintió en silencio, y al terminar, revisó unas notas en su computadora. Los resultados de tus pruebas genéticas y neurológicas confirman algo poco común, empezó. Tienes una sensibilidad empática extreme, sí, pero hay más. Tus neuronas espejo funcionan a un nivel muy avanzado. Eso te permite percibir emociones y estados físicos ajenos con una precisión casi telepática. Sentí que mi respiración se aceleraba. Aquello explicaba mi agotamiento súbito al entrar en una habitación llena de gente, el dolor de otras personas convertido en pinchazos en mi propia piel. Pero, continuó ella, hay un componente bioquímico particular en tu cerebro, una variación en la producción de oxitocina y cortisol que, combinada con esa actividad neuronal, te convierte en un receptor viviente. No eres un enfermo, ni un caso para ocultar. Eres un puente entre el mundo interior de las personas y tu propia carne. Mis manos se entrelazaron en mi regazo. La palabra puente resonó con ironía. Era justo lo que mi familia había negado en mí. ¿Entonces todo esto puede controlarse? Pregunté, con voz quebrada. ¿O estoy condenado a absorber el dolor de los demás hasta consumirme? La doctora suspiró. Hay técnicas de autorregulación, meditación focalizada, biofeedback, entrenamientos de límites emocionales. Pero tendrás que trabajar duro. No es algo que desaparezca de la noche a la mañana. Me quedé en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Alivio porque aquella condición no era una maldición permanente. Temor porque reconstruir mi vida implicaría enfrentar no solo mi pasado, sino también a todos los que me rodean sin barreras emocionales. Entonces, dije, necesito un plan. Estoy dispuesto a intentarlo. La doctora sonrió por primera vez, con calidez. Me alegra oírlo. Comenzaremos con ejercicios de respiración y registro emocional. Además, sugiero un retiro breve, solo tú y la naturaleza, para que puedas experimentarte sin estímulos ajenos durante unos días. Apunté cada recomendación con cuidado. Al salir del consultorio, sentí un alivio extraño, como si hubiera dejado caer una mochila llena de piedras. Sin embargo, esa ligereza también abría el hueco de la incertidumbre. ¿Sería capaz de vivir sin filtros emocionales, de reconstruirme desde cero? En mi coche, el reloj señalaba la tarde. El sol se reflejaba en el parabrisas como un faro de promesas. Pensé en todo lo que había descubierto, mis padres, mi madre, mi padre, mi amigo traidor, mi novia desprendida, mi propia familia biológica.
Aquella verdad brutal había sido la indispensable llama para forjar mi nueva identidad. Decidí llamar a Ana, mi amiga de la infancia que siempre supo ver más allá de mis palabras. Necesitaba apoyo, alguien que entendiera sin juzgar. Al sonar su voz en el altavoz, apareció en mi mente aquella tarde de parque, cuando me escuchó llorar porque me sentía raro. Esta vez no hubo compasión fingida, solo la fuerza para reconocer juntos que, a partir de ahora, nada sería igual. Gracias por creer en mí, le dije. Voy a hacer esto, prometo no rendirme. Cuentas conmigo, respondió ella. Lo que necesites. Colgué y miré al frente. El camino ante mí se extendía en dos direcciones. Una me llevaba de regreso a la casa de mis padres para seguir desenmarañando sus secretos. La otra, a ese retiro que prometía paz. Mi instinto gritaba por aventurarme fuera de la ciudad, respirar aire puro y resetear mi mente. Pero mi corazón, esa compuerta de emociones recién descubierta, me susurró que todavía quedaba un asunto pendiente: desvelar por completo la historia de mi familia biológica. Tomé un riesgo, marqué el número que aparecía en aquel viejo expediente de mis abuelos maternos. El teléfono sonó varias veces, y cuando una voz cansada contestó, sentí un choque eléctrico. ¿Quién habla?, preguntó un hombre mayor, con voz rasposa. Soy, su nieto, Luis. Su nieto que, cree entender al fin quién es. Guardé silencio al otro lado, y él esperó pacientemente. Cuando por fin volvió a hablar, susurró. Te estaba esperando. Y en ese instante, comprendí que mi viaje hacia la verdad apenas comenzaba. La voz del otro lado tembló con un matiz de alivio cuando dije mi nombre. Luis, soy tu abuelo, susurró él. Sabía que regresarías. Mi corazón pareció detenerse y luego latió con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. El pasado y el presente convergían en esa llamada, y supe que, al otro lado de esa línea, había una última verdad escondida. Abuelo, he leído todo lo demás. Necesito saber por qué. Mi voz se quebró. ¿Por qué ustedes aceptaron ese pacto que me atrajo hasta aquí? Hubo un silencio largo y cargado de historia. Finalmente, mi abuelo respiró hundido en recuerdos. Cuando tu padre y tu madre vinieron a nosotros, hace 15 años, tu madre estaba enferma. Nuestro don corría por su sangre, pero no queríamos compartirlo. En nuestra comunidad, quienes lo descubren son rechazados o cazados para experimentos. Temíamos lo peor para ti, vaciló. Así que firmamos el acuerdo para esconder tu verdadera naturaleza bajo una vida normal. Cada palabra abría una herida nueva. Sentí la rabia y la dolorosa gratitud entrelazarse en mi piel. Pero ustedes también me mintieron sobre mis raíces, sobre quién era, dije, con voz ronca. Me criaron en una mentira. Lo sé, contestó. Y en parte fue tu madre quien rompió el pacto con tu padre, dejándote esa carta. Pero no te dijeron todo. Tu don no es pasivo, Luis. Puede cambiar vidas. Mis ojos se abrieron de par en par. El abuelo continuó. En nuestra familia hemos usado ese don para curar a enfermos, para aliviar el dolor. Pero también temíamos tu juventud e impulsividad. Si alguien hubiera sabido de ti, podrías haber sido explotado. Nosotros te protegimos, tal vez con demasiado celo. Una ráfaga de ira hirviente me invadió. Todo mi sufrimiento, toda mi rabia contra los que amaba, ahora tenía el rostro de un abuelo que hablaba de explotación y protección como si fueran la misma cosa. No pidan perdón por miedo. Gruñí. He pasado noches creído enfermo, rechazado, herido por mentiras de amor. Lo sé, nieto. Lo sé, su voz se quebró. Pero hay algo más. Tu don despierta en momentos de crisis. En tu vida reciente, cada traición y descubrimiento agitó tus habilidades. No solo percibías emociones, las proyectabas de vuelta, amplificándolas. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Recordé la rabia que sentí cuando descubrí la carta, el dolor físico que me atenazó al escuchar el audio de ellos, la humillación. ¿Y si había sido yo quien, sin querer, les había devuelto esas emociones retorcidas? ¿Significa eso que también hice daño con mi don? Musité, aterrorizado. Quizá, pero tu abuelo mantuvo a raya ese poder con rituales simples, meditación y canciones antiguas, explicó él. Quiero enseñarte. Ven al rancho donde crecí, donde tu madre aprendió a calmarlo. Allí encontrarás la paz y las herramientas para domar lo que llevas dentro.
Mis manos temblaban al sostener el teléfono. Sentía que el mundo oscilaba bajo mis pies, pero al mismo tiempo, por primera vez, vislumbraba un camino de redención. Voy para allá, dije con voz firme. Enséñame. El abuelo soltó una risita emocionada. Te estaré esperando al amanecer. Trae tu diario y la carta de tu madre. Todo aquello que te ha sangrado será la fuente de tu poder. Colgué con el pulso acelerado. El amanecer aún estaba lejano, pero ya en mi pecho ardía una llama nueva, el deseo de reconciliar mi pasado con mi futuro, de enfrentar el don que me convirtió en víctima de mentiras, pero que ahora podía transformarme en un puente de sanación. Apagué el motor y, bajo la luz trémula del faro, miré la carretera oscura que me llevaría al rancho. Respiré hondo, dejando que el aire fresco me desintoxicara de tanto dolor. Supe que al alba, en ese viejo lugar de paredes de adobe y cantos de aves, comenzaría mi verdadera transformación. Y mientras la noche se desvanecía en un hilo de nubes rosadas, supe que mi historia no terminaría con mentiras, sino que renacería con la fuerza de quien, al fin, se atreve a abrazar su verdad.